Recuerden todas las personas que se acercan con toda la confianza del mundo a contarnos sus problemas, alguna pena, alguna situación incómoda, alguna situación que ya no encuentran solución humanamente y que con el corazón en la mano vienen buscando al Padre. Déjenme decirles algo muy importante a todas estas personas. Aquí en la Palabra MX vamos a orar por ustedes siempre. Lo pidan o no lo pidan, y cuando tengan una situación especial, tengan la confianza que pueden venir a contarle que vamos a orar por ustedes. Porque nosotros creemos en el poder de la oración. Nosotros creemos que muchas veces alguna carencia, alguna situación que está pasando en nuestra vida es la forma en la que Dios hace que nosotros nos acerquemos. Y esto es importante porque a veces Dios es muy suave cuando quiere llamar a sus hijos. Dios da señales, Dios da mensajes. Dios nunca se queda callado, aunque físicamente no escuches una voz de trueno. Dios siempre contesta. Y muchas veces cuando eres susceptible, cuando eres una persona sensible, cuando escuchas, cuando te acercas, lo escuchas a la primera. Te das cuenta de su mensaje, puedes leer algún mensaje que él tiene para ti en un video, en una frase, en una parte de la Biblia, leyendo. Por eso es importante leer. Dios siempre se hace notar. Y a las personas que lo pueden ver, a las personas que pueden darse cuenta de eso, entienden a la primera. Pero muchas veces Dios también da jalones de oreja. Dios, y soy testigo de eso. O sea, soy testigo de que Dios da jalones de oreja, soy testigo de que Dios cierra la llave, soy testigo de que Dios a veces aprieta en ciertas zonas de nuestra vida para que volteemos a ver, para que prestemos atención. Y no quiere decir que no nos habló suave, muchas veces sí nos habló suave, pero no supimos escuchar o no tuvimos la capacidad para escuchar, y ahora Él nos quiere disciplinar de otra manera. Mucho ojo, no te estoy diciendo que si estás viviendo una desgracia es porque sea castigo de Dios. No, te estoy diciendo que Dios habla de diferentes maneras. Dios aprieta con diferentes intensidades. Y cuando hay una situación bastante desfavorable, cuando hay una situación de enfermedad, una situación que parece irreversible, Dios también manda esas situaciones no para hacer sufrir al hombre, no para decir soy Dios y yo, no. Él lo hace también para que se pueda ver su gloria en ese cáncer que no tenía cura y se curó, en ese tumor que era maligno y desapareció, en esa persona que sobrevivió a un accidente que nadie sobreviviría, como este cuate que se aventó el paracaídas, no sabe el paracaídas y sobrevivió a la caída, cayó entre plantas, entre árboles, se rompió quién sabe Dios cuántos huesos, pero sobrevivió para contarlo y al día de hoy camina. Entonces, esas situaciones muchas veces son mandadas para que podamos ver la mano milagrosa de Dios. Entonces, el problema está cuando pensamos que es un castigo, porque hice esto, es un castigo, por aquello. No, no es un castigo. No estás pasando por una situación desfavorable porque Dios dijo, voy a castigar a mi hijo. No. Seguramente hay un propósito, seguramente no lo entendemos, seguramente todavía no lo encontramos, pero si algo tiene Dios es que siempre revela la verdad, siempre revela sus propósitos, y cuando se revela te das cuenta y entiendes por qué pasaron las cosas como pasaron y por qué no pasaron las cosas que tú creías que tenían que pasar. Empiezas a entender esos fracasos, empiezas a entender las veces que las cosas no salieron como tú querías que salieran. Y a lo mejor ese día pensaste, Dios se enojó conmigo, Dios me castigó. No, no lo hizo. Y este mensaje es una señal para que por si tenías esa idea, te la quites. Así que, independientemente de las oraciones que hicimos ayer, hoy quiero hacer una oración por todos ustedes. Si me pueden acompañar en casa, estaría increíble. Padre amado, gracias por este día. Te pedimos por las personas de tu iglesia, las personas que no tienen iglesia y no te conocen, todos aquellos que te niegan, aquellos que dicen que no existes, o aquellos que te echan la culpa por alguna desgracia que haya pasado en sus familias. Padre, te pedimos por aquellos también que no creen en nada, no porque compartamos la misma filosofía o compartamos la misma idea de que no existes, sino porque también queremos a esos hermanos que hoy están alejados, que hoy te niegan y no saben la grandeza de tu mano, no saben la grandeza que hay en tu nombre, no saben la grandeza y la protección que hay en tu sangre. Gracias, Padre, por esas personas también. Los amamos, ayúdalos a acercarse a ti.
Manifiéstate en sus vidas. Bendícelos, Padre. Te pedimos por los bolsillos de todas las personas que están aquí y aquellas también que no están. Te pedimos por aquellos que están pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad, aquellos que están desesperados por alguna injusticia, aquellos que están viendo situaciones completamente irreversibles. Manifiéstate en sus vidas. Y aquellas personas, Padre, que nada más no quieren, que nada más no te encuentran, que nada más no les interesa, Padre, haz lo que tengas que hacer para que sus caminos se enderecen. Dale la fortaleza a todas las personas para enfrentar las pruebas. Dale a aquel que no tiene para comer trabajo para que pueda trabajar y pueda generar. Dale a aquel que está pasando por una necesidad, una oportunidad para poder cumplir con esa necesidad, para poder generar lo que necesita. Señor, manifiéstate en sus vidas de forma milagrosa, de forma irrefutable y de forma maravillosa, para que sepan que no solamente eres un Dios que provee lo necesario, sino que eres un Dios que da de más. Padre, te pedimos por aquellas personas que están enojadas injustificadamente contigo y aún no lo saben. Te pedimos por aquellos niños que están enfermos, aquellos niños que tienen alguna situación de pobreza, aquellos niños que no tienen padre o madre o que hoy en día están trabajando en la calle. Te pedimos, Padre, por todas esas personas enfermas, por todas esas personas que no tienen para la medicina. Manifiéstate en sus vidas, así como lo haces en la vida de los que sí te conocemos. Padre, te pedimos por todos los animales en situación de calle, aquellos que pasan el día bajo el sol y la noche bajo la lluvia, aquellos que no tienen una familia donde dormir, una familia que los cuide, una familia que los lleve al veterinario. Padre, ellos también sufren, también ve por ellos. Y te pedimos por todos aquellos que hoy rompen la ley, aquellos que hoy gobiernan con mano incorrecta, aquellos que hoy denigran tu nombre, Padre. Te pedimos también por ellos, para que vean su error y para que volteen su mirada a lo único que importa, a ti. Te pedimos, Señor, que en este día nos des la sabiduría para entender tu mensaje. Úsame y úsanos a todos nosotros como tus herramientas para propagar tu palabra, tu mensaje y para traer más almas a este reino. Bendito seas, Padre. Amén. ¿Cómo debe ser un padre? Hoy que los estamos celebrando, hoy que es Día del Padre, hoy que es un día bonito, un día para recordar el esfuerzo que hacen por todos nosotros, como en un momento mi padre hizo por mí, o los padres de muchas personas aquí también estuvieron presentes, pues hoy también podemos aprender cuáles son las cualidades de un buen padre. Muchas veces, como hombres, cuando pensamos en ser buen padre, lo primero que viene a nuestra mente es ser buen proveedor. Voy a tener hijos, tengo que ser buen proveedor. Y ponemos esto por encima de todo. Entonces empezamos a tomar ejemplos aspiracionales como aquel político multimillonario, aquel líder de la tecnología como Elon Musk, o empezamos a ver líderes, personas fuertes, exitosas, con mucho dinero y decimos, así hay que ser para ser un buen padre. Pero algo que quiero tocar aquí, muy importante, es que sinceramente estamos volteando a ver hacia todos lados, hacia la figura paterna que Hollywood romantiza, hacia la figura paterna que está normalizada, ¿no? en nuestro país. Pero no volteamos a ver al quien nos dio la mejor enseñanza, que es Jesús. Jesús no solamente es como lo pintan, que era el hombre humilde que hacía milagros y sanaba y daba perdón a todos. No, nos olvidamos de una parte muy importante, que es por la cual pues no tenemos pretexto. Jesús fue hombre, se hizo carne, Jesús lloró, Jesús tuvo amigos, Jesús tuvo una madre, vio por su madre, vio por sus hermanos. Cuando hablamos de Jesús, recordemos que Jesús tuvo a José. José fue su padre terrenal. O sea, José fue quien tuvo la tarea de ser su papá, de criarlo, educarlo, enseñarle algún oficio. Entonces entendemos que Jesús también, aparte de saber que era hijo de Dios, tener al Padre en primer plano, él también volteaba y veía a José. Y veía un hombre que le enseñó un oficio que en ese entonces era un poquito diferente a como lo tenemos dimensionado hoy en día. La tradición dice que Jesús era carpintero. La realidad dice que Jesús era tectón. Tectón es una palabra que significa constructor. Un constructor no solamente te maneja madera, sino maneja materiales de construcción.
Entonces eso nos deja claro que Jesús trabajaba en la construcción, era un hombre trabajador, un hombre de oficio, un oficio fuerte. Entonces tenemos la primera cualidad, que es un hombre que trabaja, un hombre que sabe el valor del trabajo, un hombre que sabe lo que es ir a un lugar, dar tu tiempo, dar tu esfuerzo y recibir una paga por eso. Y esto rompe completamente con el hecho de que Jesús, Dios, como es Dios, pues no tiene que trabajar y no entiende la pobreza y no entiende el trabajar por la comida. No, claro que lo entiende, lo vivió, lo practicó. Él y tuvo los trabajos, uno de los trabajos más demandantes, ser constructor. Hermano, te invito a que construyas una casa miniatura, una maqueta, y te vas a dar cuenta que no es nada fácil construir. Ahora tenemos otra entrada padrísima. Jesús supo lo que era tener un padre presente, pero sobre todo Jesús experimentó el luto. A Jesús se le murió su padre, muere José y Jesús se hace responsable de su casa. Jesús ayuda a su mamá. Jesús, aún en la cruz, deja a Juan para que cuide a su madre. Mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Él incluso, estando en las últimas, sufriendo lo insufrible, él estaba pensando en, tengo que dejar a mi mamá cuidada. Aunque él la fuera a cuidar celestialmente, él quería dejarle algo físico, un hijo de carne a su madre. Entonces entendemos que Jesús es un hombre que siempre puso a los demás frente a él. Siempre eran los pecadores, siempre eran los amigos, siempre era su familia, si los damos en capas. Pero él vino a hacer un sacrificio por todos nosotros. No fue un sacrificio nada más por su familia. Entonces sí, ser buen padre también significa hacer sacrificios. Ser buen padre también significa trabajar duro, como lo hacía él. Ser buen padre también significa llorar. Y esta parte es muy importante porque venimos de una masculinidad muy tóxica que habla sobre las lágrimas, ¿no? Sobre el hombre no llora. Jesús lloró. Lloró por su pueblo, por todo lo que estaba pasando, que estaba mal, por los pecados, por la perdición. Él lloró por sentir el peso de todos esos pecados. Nos vamos a cuando Lázaro fallece. Justamente antes de resucitarlo, Jesús ve a las hermanas de Lázaro. Las ve destrozadas, conmovidas. ¿Qué pasa con él? Llora. Se conmueve de igual forma. Llora con ellas, vive el luto. Jesús es un hombre que vive emociones, que las conoce. Sabe lo que es perder a alguien. No importa si 5 minutos después de llorar lo iba a resucitar. ¿Tuvo un porqué el tardarse tanto tiempo en ir a verlo? Sí, iba a morir, iba a ser un milagro para demostrarle a todos que el poder de Dios es grandísimo al resucitar a Lázaro. Sin embargo, aún sabiendo que lo iba a resucitar, sintió, lloró, sufrió. ¿Quieres irte un poquito más profundo? En los jardines de Getsemaní, justamente la noche que iba a ser arrestado. Jesús estaba llorando y no solamente llorando, estaba sudando sangre. Eso ya lo platicamos en otra prédica. Sufrió estrés. No puedes pensar que Dios no entiende tu estrés cuando él sufrió el peor estrés. Tuvo miedo. Jesús, aún siendo hijo de Dios, tuvo miedo. Le pidió al Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Yo no la quiero tomar. Pásala, me da miedo, no quiero, está fuertísimo esto que voy a vivir. Pero si es tu voluntad que lo viva, pues que lo viva. Entonces esa parte también que te dice, es un hombre que sintió miedo, un hombre que sintió terror, un hombre que sintió amor, que vivió luto, y aún así no se dejó llevar por sus emociones. Hubiera sido muy fácil para Jesús a la hora decir, ¿sabes qué? Siempre no. La verdad aquí abajo están perdidos, son lo peor que he hecho en la vida. No me quiero sacrificar por ustedes, bye. Y se acaba la historia. O simplemente Jesús tronaba los dedos y se hacía lo que él quisiera. Desaparecía ejércitos, aparecía un nuevo ejército. O sea, podía hacer lo que él quisiera y no. Yo no quiero, pero si tú quieres, si es lo que quieres que se haga, se va a hacer. Entonces, eso nos habla de un gran hombre. El ser un buen padre o un gran padre no depende de lo que hayas vivido de chiquito. Porque esta historia la he escuchado muchas veces.
Ay, es que tu papá te crió de acuerdo a cómo lo criaron a él. Ah, es que su papá lo maltrataba, por eso te maltrató. Ah, es que su papá le hizo eso, por eso te hizo eso él a ti. Y le atribuimos el que un padre sea bueno o malo, pues de acuerdo a cómo lo haya tratado su papá. Entonces, quieras o no, es una forma de justificar de que, ay, si él te crió con las herramientas que tuvo a su disposición. ¿Sabes qué herramienta todos tenemos a nuestra disposición desde que nacemos, gracias a Dios, a partir de varios años, cientos de años para acá? Es una Biblia. Todos aquí hemos tenido, tenemos o tendremos acceso a una Biblia. Hoy en día, desde tu celular puedes bajarla. ¿Y cuál es una realidad dentro de leer la Biblia? Si tú lees la Biblia, entiendes que la Biblia es un manual de instrucciones de vida. Te dice qué hacer desde el momento en el que naces hasta que mueres y te pone 1000 ejemplos de personas que no hicieron lo que tenían que hacer y les fue mal. Y te pone los ejemplos de personas que sí hicieron lo que tenían que hacer y les fue increíble y tuvieron el favor de Dios. Y también te da el ejemplo de personas que al principio hacían lo que Dios les decía, les pasaba de todo y al final tuvieron su recompensa, como Moisés. Moisés no quería ser el Moisés que conocemos en la Biblia. Moisés tenía pavor, era tartamudo, era un asesino, acababa de matar a un hombre a golpes, un egipcio. Moisés fue un hombre que creció lejos de su familia, criado por otra familia. Moisés no se sentía digno de ser un mensajero de Dios y muchas veces desesperó a Dios. Él decía, no, pon a otro, yo no puedo hablar. Y Dios, vas a ser tú, que vayas, que hagas, que esto, que el otro. Un hombre cercano a Dios, un hombre que conoce la palabra, un hombre que sigue a Cristo, independientemente de la infancia que haya tenido, independientemente de los traumas que haya tenido, independientemente de todo lo que le haya pasado, nunca te va a tratar mal. Nunca te va a hacer algo que no le gustaría que le hicieran a él. Es más, nunca repetiría lo que le hicieron a él para hacértelo a ti. Nunca repetiría esa parte, porque cuando sabes de Jesús, sabes de perdón. Cuando lees la Biblia, sabes que Dios dijo que los padres no pagarán por los pecados de los hijos y los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Cuando conoces la Biblia, sabes perfectamente que aquellas acciones que tus papás tuvieron contigo no son para que tú las repitas, digo, a menos que hayan sido buenas. Pero un seguidor de Cristo sabe cómo tratar al prójimo, porque el mandamiento que Jesús vino a añadir es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí no entra el espacio de que ay, es que de chiquito lo violaron, por eso viola. Ay, de chiquito le pegaron, por eso pega. Aquí simplemente entra, es una persona cercana a Dios o alejada de Dios. Conozco personas que han tenido un pasado infame, un pasado horrible, de acciones espantosas. Y hoy en día Cristo ha hecho su obra en ellos y Dios sigue obrando a través de ellos. No nos vayamos tan lejos, no nos vayamos a lo personal. Conozco personas que tú también conoces, de las que hay muchas cartas y muchos libros en la Biblia. Está Pablo. Pablo era un asesino de cristianos, antes se llamaba Saulo. Esta historia la tienes que conocer. Saulo era un perseguidor y asesino de cristianos hasta que Jesús se le apareció resucitado, lo dejó ciego y le dijo, vete a predicar. ¿Qué te dice eso? El asesino de cristianos que mataba familias, mataba ancianos, mataba niños, hacía de todo, literalmente, de un día para otro, dejó de asesinar, dejó de lastimar, dejó de ser el asesino Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo, el padre de la iglesia, el seguidor de Jesús. Y si tú te vas en orden cronológico en las cartas de Pablo, porque no están en orden acomodadas en la Biblia, pero si tú vas leyendo en orden todo lo que vivió Pablo, te puedes dar cuenta perfectamente bien que una vez que Pablo encontró a Cristo, Pablo tuvo un cambio totalmente radical.
Ya no era el asesino, ya no era el perseguidor, ahora era el padre de la iglesia. Ya todo lo que él había hecho quedó atrás, borrado y nuevo. Entonces, cuando hablamos de un buen padre, tenemos que tener estas cualidades. Para ser un buen padre, lo primero que tienes que hacer no es pensar en la economía, no es pensar, no. Para ser un buen padre, lo primero que tienes que pensar es acercarte a Cristo. Porque si pones a Cristo entre tu hijo y ¿tú crees que Dios te va a dejar ser mal padre o tú crees que Dios va a dejar que tu hijo se descarrile? ¿Tú crees que Dios va a quitar su mano? Cuando antes de castigarlo, cuando antes de disciplinarlo, le pides a Dios Padre, ¿qué tengo que hacer? Si no lo tengo que castigar, no me dejes castigarlo. Si estoy siendo muy duro, házmelo saber. Un padre entregado a Dios jamás le va a poner una mano encima a su hijo de una forma sexual. Jamás va a abusar de ellos. Jamás les va a faltar el respeto. Sí, podrá tener mano dura porque la Biblia y los proverbios dicen que al disciplinar a tus hijos no es malo. Los proverbios dicen que disciplinar a tus hijos puede evitar que ellos en un futuro sean delincuentes o sean malos siervos de Dios. Y esto pues te deja muy claro algo. Un padre que tiene su vida entregada a Dios, un padre que lo pone primero, va a educar bien a sus hijos, independientemente del pasado que él tenga. Porque en el momento en el que ese trauma que él tenga en el pasado de que, es que mi papá me pegaba, yo le voy a pegar, lo primero que va a venir a su cabeza es Jesús, es Dios. ¿Qué diría Dios de esto? Y esto lo he descrito muchas veces, que a veces ser seguidor de Jesús es complicado porque siempre es hacer las cosas sabiendo que te están viendo, te están probando. Es un ejemplo que yo lo puse en la prédica pasada, creo. Cuando te levantas y sigues a Dios, lo primero que piensas es en Dios. Lo segundo que piensas es qué pensaría Dios de lo que estoy pensando, porque incluso hasta los pensamientos les empieza a poner filtro, ¿eh? Ya no es como que la mente loca pensando lo que quiera, no. Ya cada cosa que piensas la analizas y dices, esto le gustaría que lo pensara Dios, es un pensamiento intrusivo. Incluso cuando empiezas a tener malos pensamientos, empiezas a orar de Padre, esto no es tuyo, por favor quítame estos malos pensamientos. Entonces, cuando vives la vida así, el cómo actúas cambia. Porque te están viendo, te están vigilando, te están poniendo check, 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 tache, tache, tache. Tu papá te está viendo, es como estar en un examen diario, constante. Y ojo, no es que el examen, ya reprobaste porque te equivocaste. No, tu papá cuenta con que te vas a equivocar. Él sabe que algunas cosas las vas a regar, pero ¿qué vas a hacer después de que las regaste? Es como si ya te caíste, ya vi que te caíste, ya vi por qué te caíste. Ahora, ¿qué vas a hacer para levantarte? Y cuando empezamos a ver a Dios de esa manera, te das cuenta que tienes un Padre presente que continuamente te está disciplinando. Y cuando tú lees sobre Él, ponte a pensar que leer la Biblia 20 minutos en la noche, ponte a pensar que diario estudiar su palabra o hacer una oración, es una forma de mantenerte en contacto con tu papá. Entonces, si tú tuviste un padre terrenal muy malo, tuviste un padre alejado de Dios y te trató horrible y abusó de ti, si tú en tu vida te acercaste a Dios, no vas a repetir lo mismo con tu hijo. Vas a romper ese patrón. Y yo sé que es fuerte para algunas personas escuchar esta parte porque a lo mejor muchos aquí hemos justificado a nuestros padres. Es que nos crió con las herramientas que tenía. Nos crió con su educación. Nos crió a su manera porque eso fue lo que él vivió. La realidad es que nos criaron padres, muchos de ellos alejados de Dios. Venimos de una generación donde muchos padres no estaban cercanos a Dios, no les importaba, no le daban credibilidad o los problemas del día a día hacían creer que no era tan importante creer en Dios cuando la renta está llegando, cuando no hay para comer, cuando esto con lo otro, entonces no le dabas tiempo y te alejabas. Y así crecieron familias. Y es que a mí me educaron así y eso está mal y ta. Y en lugar de tener una relación con tu hijo, empiezas a tener una competencia. Él empieza a querer demostrarte que tú estás mal por tus formas y tú quieres demostrarle a él que él está mal porque tú eres mayor y porque tú sabes más. Los dos están perdidos, es una realidad y es una batalla de egos. ¿Y cuántas relaciones fragmentadas, rotas, lastimadas no existen hoy en día? Porque tuvimos padres que nunca se acercaron a Dios. Entonces sí, lo más importante antes de ser padre no es el dinero.
No es cómo te haya tratado tu papá, o si vienes de un matrimonio completamente bonito y feliz, o vienes de un matrimonio tormentoso. El cómo trates a tus hijos y el qué tan buen papá seas va a depender de qué tan cercano seas a Cristo, de si pones a Cristo enfrente de ti o no. Si en tu casa primero está Dios, luego estás tú, luego está tu esposa, o si primero estás tú, luego tú, luego tú, luego tu esposa y luego tus hijos y al final Dios. De eso va a depender. Cuando pones a Dios en medio, póntelo así. Pon aquí una casa, con el perro, con los hijos, con la mamá y el papá en la casa bonita. Si Dios está en medio de esa familia desde un inicio, Dios va a mediar. Y cuando los padres tengan problemas y se estén peleando, marido con mujer, Dios va a mediar y va a prender foquitos en la cabeza de ella y de él para darse cuenta que están peleando y se van a reconciliar, van a ver la forma de arreglar sus diferencias, porque está Dios en medio. Dios es el mediador de todo. Va a mediar en cómo regañas a tus hijos, en cómo los educas, en cómo le hablas a tu esposa, en cómo provees en tu hogar, en cómo te diriges en el trabajo, en las cosas que sí haces y las que no haces. Va a cambiar todo. No tenemos padres traumados, tenemos padres alejados de Dios. Nunca es tarde para acercarse. Pero hay niñeces que la niñez no se va a recuperar y esos momentos no se van a recuperar y no puedes regresar el tiempo para vivirlo y cambiar a tu papá. Posiblemente Dios quiso que tuvieras un padre alejado de Dios porque sabía que tú te ibas a acercar. Sabía que tú ibas a romper con ese patrón, con ese ciclo. Rómpelo, acércate. Cuando te acercas y lees te das cuenta que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo está Jesús. Los mandatos que nos dejó. Sus mandatos son muy claros. Y es más, si quieres ignora los otros 10 mandamientos. Cuando tú le haces caso a ese último que él puso, amarás a tu prójimo como a ti mismo, literalmente vas a cumplir los demás. Sin siquiera conocerlos, es más. El que ama no roba, el que ama no lastima, no traiciona, no miente, no mata, no estafa, no hace las cosas que el enemigo hace. Por eso ese mandamiento es tan importante, porque en uno se concentra todo. Entonces, hoy día del Padre, si tienes un padre cercano a Dios, un abuelo cercano a Dios, que te hablaron de Dios desde el principio, agradece, abrázalos, disfrútalos, dale gracias a Dios por ellos, ora por ellos. Si tienes un padre que no fue cercano a Dios, agradece, pero que ese agradecimiento venga con el saber que tú tienes que ser diferente. Y saber que hoy en día estamos en un 50% de riesgo de que los matrimonios se divorcien. Hay un 50% de probabilidad de divorcio y un 50% de probabilidad de que sigan. 50%, o sea, uno de dos. Está cañón. ¿Qué te dice esto? La única forma en la que ese divorcio no pase es si los dos se acercan a Dios. De que ese matrimonio salga bien es si los dos se acercan a Dios. De que esa familia salga bien, que los dos se acerquen a Dios. Que esa familia esté lejos de las drogas, de los vicios y todo, que esa familia se acerque a Dios. No hay más. Y no tiene nada que ver con ir a misa, no tiene nada que ver con el padrecito y la confesión y que no tiene nada que ver con eso. Acercarse a Dios es conocer a Dios, una relación con Él. Saber que tienes un Dios que se sacrificó por ti para que tú estuvieras bien y para que no tuvieras perdición y no experimentaras dolor. ¿Qué mejor padre que ser como Jesús? Este día del Padre agradezcan por los presentes, agradezcan por los que ya no están, agradezcan por los que apenas van a ser y sobre todo agradece que tienes un papá. Y agradece que si tuviste traumas con ese papá, tú vas a hacer el cambio. Y tú vas a ser la persona que va a romper con ese patrón. Que no lo vas a pasar a tus hijos. Porque vas a hacer lo que él no hizo, que es acercarte a Dios y poner a Dios en medio de tu familia. Hermanos, vamos a orar este Día del Padre por todos aquellos padres que diario se esfuerzan, que diario dan hasta la última gota de sudor por sus familias. Aquellos que se esfuerzan por hablarles de Dios a sus hijos,
aquellos que están siempre presentes para sus hijos en los momentos de necesidad, en los momentos de duda, aquellos que no dejan que otras personas metan mano, otras personas intervengan con la fe de sus hijos, para esas personas que los defienden a capa y espada. Pero también vamos a orar por esas personas que no saben ser padres, que están alejadas de Dios y que aún así tienen un hijo en manos, tienen una hija, una familia que están criando. Padre, intercede en esas casas, entra en esas familias para que te conozcan y mejora sus vidas, para que sepan que no hay mejor camino que cuando te seguimos a ti. Señor, te pedimos por todos esos padres que hoy se quitaron un taco de la boca para que otros pudieran comer, aquellos que hoy están pagando una pena en la cárcel por recurrir a un delito para poder alimentar a su familia, aquellos que hoy están pasando por una injusticia, o incluso aquellos que perdieron la vida protegiendo a los suyos. Padre, bendice a aquellos que no tienen también un padre a quien felicitar en este día. Dales de tu compañía, que sepan que no están solos y que su Padre real, tú, estás presente en cada ocasión. Te pido por todas las personas que extrañan a sus papás, aquellas personas que están peleados con sus padres a muerte, que no los pueden ver. Toca sus corazones para que se reconcilien. Arregla sus problemas, Señor, y manifiéstate en sus vidas para unir lo que el mundo rompió. Te pedimos, Padre, por todas las familias que hoy no tienen un padre, por todas las familias que hoy recuerdan a algún padre que estuvo ahí, algún abuelo. Dales consuelo y compañía y hazles ver que mientras tú estés nada faltará. Padre, te pedimos por los enfermos, los alejados y todos aquellos que te necesitan, y porque estas palabras lleguen a los corazones de las personas que ansiaban escucharlas. Bendito seas entre todas las cosas, bendito sea tu nombre. Amén.